Buenas noches, queridos amigos, buenos días, buenas tardes. Para mí es un placer poder compartir nuevamente con ustedes en este canal, tu canal, el último llamado profético. Hoy vamos a tener un tema sumamente interesante. Hoy tenemos un invitado desde Colombia. Por primera vez lo vamos a tener en este canal, pero no te puedes perder este tema. Así que muchísimas gracias a cada persona que se ha suscrito al canal. Muchísimas gracias a cada persona que pone un grano de arena para que este canal continúe creciendo. Usted que todavía no se ha suscrito, suscríbase al canal y dele me gusta para que la verdad presente pueda llegar a más personas. Como siempre te digo, nos vemos en breve. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético. Por acá estamos, queridos amigos. Para mí es un placer nuevamente. A ley de un clic para tener a nuestro invitado especial de hoy. Así que a ley de un clic para que usted conozca a nuestro invitado de hoy. Por acá tenemos a nuestro invitado de hoy. Él es colombiano, Daniel Castablanca. Daniel Castablanca. Así que muchísimas gracias, Daniel, por aceptar la invitación. Bienvenido a este canal, tu canal, el último llamado. ¿Qué tal, profético. querido hermano? ¿Cómo te sientes? Hola, hermano Víctor. Gracias por hacernos esta cordial invitación a este hermoso canal, el último llamado profético. Estamos bien por poder trazar la palabra del Señor conforme a su voluntad y a la misericordia que Él nos da para trazarla. Bueno, que aceptaste la invitación. Daniel, muchísimas gracias. Nosotros, cada vez que nosotros comenzamos, yo primero vamos a orar y luego le voy a hacer algunas preguntas a Daniel. Pero primero vamos a orar para que ustedes también lo puedan conocer a Daniel. Ya dije que es colombiano. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro querido hermano Daniel para que tenga la primera oración. Daniel, el tiempo que resta es tuyo. Oremos. Aquellos que nos deseen acompañar, reverentemente al Señor vamos a orar. Padre nuestro, santo, santo, santo y glorificado sea tu nombre. Venos aquí, Padre, en estas horas de la tarde, del día, para tu palabra. Únjanos con el poder de tu Espíritu y, Señor, aún comisiona a tus santos ángeles para que graben esas preciosas verdades y palabras que tú tienes preparados para nosotros hoy. Y aunque estas palabras nos sirvan de utilidad para prepararnos para el pronto regreso de tu Hijo, y aún que nos señalen el tiempo de la venida, y aún que como pueblo estemos preparados para recibirlo en las nubes de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, por darnos la oportunidad. Amén. Muchísimas gracias, Daniel. Daniel, te quiero hacer una pregunta. Le digo a los amigos, si usted ve que se frisa un poco, no se desesperen, porque donde Daniel está como en un campo, entonces hay poca señal. Así que voy a hacerle una pregunta a Daniel ahora. Daniel, cuéntanos. Tú tienes un ministerio, entre tu hermana tiene un ministerio, me gustaría, también tiene un canal, me gustaría que él del canal, a mí siempre cada vez que tengo un invitado me gusta que él del canal, para que ustedes vayan y se suscriban al canal.
quiero decirle que yo todos los días me conecto a escuchar la programación que tiene Daniel. Son programaciones sumamente interesantes que usted debe escucharla. Así que voy a dejar a Daniel para que Daniel explique un poco y para que usted, que es parte de este canal, vaya ya al canal de Daniel que tiene juntamente con su hermana. Y él que diga cómo se llama el canal, que ellos hacen y luego entramos con la predicación. Es para que ustedes lo vayan conociendo. Así es, hermano Víctor, por la misericordia del Señor, nos ha permitido llevar a cabo el canal, se llama @Jesús viene pronto _medio MT24, en referencia de Mateo 24. Jesús viene pronto. Y por la misericordia del Señor, este año nos propusimos, juntamente con mi hermana, estudiar la Biblia capítulo por capítulo, y así ha sido. Ya en 8 meses, todos los días, de 5:30 de la mañana, hora colombiana, nos reunimos de lunes a viernes, y los fines de semana también tenemos programación, sábado y domingo, ya en devocionales, lo que es el año bíblico. Y pues han sido 8 meses en los que, por la misericordia del Señor, ha sostenido las transmisiones, porque todo utilizando estos medios para honra y gloria del Señor, y ha sido muy especial. Así que si desean sumarse a este proyecto, si no han iniciado desde Génesis, que se puedan conectar. Ya vamos por el libro de Deuteronomio, y se puedan en este recorrido bíblico, y vamos meditando en las escrituras capítulo por capítulo, de una manera sistemática y pausada, y cosas grandes y ocultas de las cuales el Señor desea que nosotros conozcamos en su palabra, en lo que Él ha inspirado a través de sus siervos los profetas. Qué bueno, ya ustedes escucharon a Daniel. Yo ya participé un domingo. Muchísimas gracias por la invitación. Así que yo le invito a cada uno de ustedes que vayan al canal y se suscriban. Muy buena programación. Quiero decirle que los 8 meses que ellos tienen con la programación, 8 meses tenemos nosotros también con este ministerio, el último llamado profético. Es decir, que comenzamos juntico. Así que muchísimas gracias. Vamos ahora a escuchar lo que es la palabra de Dios. Vamos a dejarle a Daniel para que sea él, a través del Espíritu Santo, que nos traiga palabra de vida. Daniel, el tiempo que resta es suyo. Gracias, hermano Víctor. Y sí, así es. Lo más hermoso de esto, de esta reunión, hermano Víctor y amigos oyentes, es que el Señor nos ha congregado a meditar en su palabra, a estudiar, y hemos titulado el tema de hoy: antes del tiempo del fin, ¿qué sucederá? ¿Qué ocurrirá? Son esas preguntas que llegan siempre, constantemente, aún a través de las noticias, de los medios, de los sucesos, del comportamiento de las personas, y aún como discípulos del Señor, al igual que los discípulos de antaño, siempre queremos saber qué ocurrirá antes del tiempo del fin, o antes de, como también se conoce o se llama o se menciona, el fin del mundo, o la venida del regreso del Señor Jesús. Así que vamos a responder a estas dos preguntas: antes del fin, antes del tiempo del fin, ¿qué sucederá? ¿Qué ocurrirá? Y como les mencionaba, mira lo que dice la palabra en Mateo 24:3. Y esto es una ocasión en que Jesús juntamente iba con los discípulos caminando, y que los discípulos le habían presentado
a Jesús le habían hablado de la hermosura del templo, la gloria del templo. Y Jesús les había dicho que no quedaba piedra sobre piedra. Y caminando los discípulos quedaron con esa pregunta, con esa cuestión de un templo que había costado, no solamente por el costo de las riquezas que habían allí, de su gloria, de la majestuosidad, del oro, de la plata, de todo, aún de las riquezas que muchos gobernantes habían introducido o habían apostado hacia este templo, el templo de Jerusalén, sino aún porque se había construido en tiempos angustiosos y porque además de había tomado su tiempo. Así que Jesús le dice a los discípulos, no quedará piedra sobre piedra. Y en el versículo 3, Jesús no deja en duda a sus discípulos con esta inquietud que ya sale a manifiesto de labios de alguno de sus discípulos, y le dice, estando allí sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a una parte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Vemos aquí que los discípulos entendieron de que iba a haber iba a haber un fin del siglo, un fin del mundo. Pero también entendieron las palabras de que el Señor Jesús les había dicho que Él iba a su Padre y que Él volvería. O sea que los discípulos iban entendiendo el mensaje del Salvador. Y es por eso que le dice, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Se inquietaron los discípulos como quizás nosotros también nos inquietamos en querer saber qué ocurrirá, qué acontecerá. Y es interesante que en Mateo 24 en adelante, los invito, no vamos a leer todo el capítulo, solo quería tomar esta porción de las escrituras, pero allí Jesús da una descripción de los sucesos, de los acontecimientos que iban a pasar, que iban a suceder, y aún en medio del capítulo dice, aunque sucedan todas estas cosas, aún no es el fin. Habla de guerras, de rumores de guerras, terremotos, aún en el Evangelio de Lucas habla sobre el bramido del mar, o sea, los tsunamis, lo que hoy conocemos como tsunamis. Habla sobre los falsos profetas, falsos maestros, y da una serie de señales tanto en la tierra como en el cielo, la caída de las estrellas, el oscurecimiento del sol, la luna roja, da una serie de señales de el fin del siglo y de su venida, y aún menciona entre ellos la destrucción del templo, la destrucción no solamente también del templo, sino aún de Jerusalén, de la ciudad amada, la ciudad y el pueblo, interesante, el pueblo de Israel. Así que Jesús, en vista panorámica, le presenta estas señales que habrán de la venida de él por segunda vez y del fin del siglo. Ahora, vamos a leer esta cita, nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Cita inspirada por el Señor. Al unir un eslabón con otro de la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada a las profecías que el gran yo soy dio en su palabra, nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperar en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo, como había de acontecer hasta el momento actual, se lee cumplido en las páginas de la historia. Y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. Qué interesante, porque nos dice
que las profecías, que el gran yo soy, yo en su palabra, nos dicen dónde estamos hoy y que todo lo que él ha dicho en su palabra se ha cumplido y que aún lo que él anunció que se iba a cumplir en lo porvenir, se cumplirá y se realizará en su orden. Se cumplirá al pie de la letra, tal cual como él lo dijo, tal cual como él lo mencionó, como él lo anunció, eso se cumplirá. Ahora dice, hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo, todo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Salvador anunció los acontecimientos que habían de preceder su venida. ¿Y cuáles acontecimientos? Él dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Qué interesante que estas palabras fueron inspiradas hace alrededor de 150, 160 años. Y esto pareciera que fuera un periódico de la actualidad. Hoy las señales de los tiempos nos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Todo nuestro mundo está como en agitación. Así nos encontramos por todos esos acontecimientos, guerras, rumores de guerras, una nación se levanta con otra nación. Hace poco el mundo estuvo tenso por todos estos acontecimientos que aún el Salvador dijo que se cumpliría y que serían acontecimientos que precederían antes de su venida. Ahora nos continúa diciendo, el momento actual es de interés abrumador ¿para quién? Para todos los vivientes. Aquí no es solamente los cristianos o los discípulos, como estaban en aquel entonces interesados, no, aquí está encerrando para todos. Y esto lo estamos viendo aún en los medios, que el momento actual es de interés abrumador para todos, porque todos estamos en expectativa. ¿Qué irá a suceder? ¿Qué irá a acontecer? Pero para honra y gloria de Dios, que nosotros, los hijos de Dios, no estamos en tinieblas. Quizás para el mundo es abrumador, porque no sabe lo que acontecerá. Pero la palabra del Señor, que en su gran mayoría está dado por las profecías y aún por profecías posttelemáticas. ¿Qué es posttelemáticas? Que lo que antes sucedió, sucederá. Lo que sucederá, ya sucedió, ya pasó, y no hay nada nuevo debajo del cielo. Así que, gloria a Dios que ha dejado su palabra para que todo aquel que se acerca a las escrituras, todo aquel que se acerca a su palabra, pueda conocer por medio de la voluntad del Creador, por medio de la voluntad de aquel que las inspiró, pueda conocer lo que está por venir y se pueda preparar para estos acontecimientos. Ahora nos dicen, vea, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y de autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis estupenda. Qué interesante. Aquí ninguno se escapa, ninguna clase social, tanto los ricos como los pobres, el libre como el esclavo. Todos están a la expectativa. ¿Qué acontecerá? ¿Y qué está aconteciendo? Porque todo está con intensidad. Se está apoderando una intensidad tanto en los acontecimientos, en tierra, en cielo y mar. Ahora dice, la Biblia, y tan solamente la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. ¿Dónde nosotros podemos encontrar una visión correcta? Es en la Biblia. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo.
cuya aproximación hace temblar la tierra y desfallecer de temor los corazones de los hombres. Qué interesante. La Biblia nos declara las escenas finales de la historia de nuestro mundo. Daniel, una pregunta. Hermano Víctor, dime. Bueno, voy a hacer una Adelante. pregunta para esos acontecimientos que van a pasar, de lo que tú estás hablando y de la crisis que va a pasar. Me gustaría saber algo para que el público que está acá, nuestros hermanos que van a ver este video, ¿ya esa crisis ya comenzó o va a comenzar? Qué interesante pregunta, hermano. Esa crisis está comenzando. Esa crisis cada día se va a intensificar. Vemos sucesos, desastres que ocurren a través del elemento terrenal, a través del elemento de la naturaleza. Aún se están cumpliendo, como mencionábamos allí en Mateo 24, 7 al 8, aún el hombre está cumpliendo esas profecías entre estas naciones. Cuando se levanta una nación contra la otra, un imperio contra otro imperio, se están cumpliendo estas señales, estas escenas finales de la historia de nuestro mundo. Y cada día más se van a intensificar. Nosotros vemos que los tiempos aún han cambiado tanto. Aún si uno le pregunta a la persona de a pie, del común, los tiempos de verano aquí en nuestra región, que no tenemos estaciones, pero aquí han cambiado tanto que siempre se demarcaba el tiempo de verano y el tiempo de invierno. Pero aún la naturaleza está descontrolada y cada día se intensificarán. Los veranos serán desastrosos y los inviernos serán desastrosos. Y cada desastrosos y cada esto se intensificará. Asimismo, sucederá con todos los otros elementos, tanto en guerras, rumores de guerras y todo esto que anunció el Salvador a sus discípulos que iba a venir, aún falsos profetas, que es en lo que hoy nos vamos a enfrascar. ¿Estamos, hermano Víctor? Perfecto, Okay. Perfecto. Cuando Continúa, quiera entrar a la cámara, puede entrar a la cámara, explicarle al público, así que sea tú, que nada más no esté el PowerPoint ahí, para que ellos puedan entender que tú estás ahí también. Ok. Ok. Continúa diciéndonos la cita. Hoy, los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige, todo para cumplir sus propósitos. Qué interesante esta parte para terminar estas palabras inspiradas, donde nos dice que hoy los hombres y las naciones están siendo probadas por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error, o sea, del soberano del universo. Y entonces se nos llama la atención a nosotros como cristianos. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo, como sorpresa abrumadora. Y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Qué interesantes palabras inspiradas que el Señor nos dio. Y nos invita para que no nos sorprenda estos acontecimientos al mundo. Y como cristianos debemos estar preparados, aún mental y físicamente,
porque esa es la educación del cielo. Esa es la educación de nuestro Dios, aún para ser preparado, cuerpo, alma y espíritu, en su plenitud. ¿Y cómo se debe hacer? Sencilla la palabra de Dios y esforzándose cada día por conformar su vida con los preceptos, así como lo hizo Daniel, que se propuso contaminarse con la comida del rey, según Daniel 1:8, que nosotros también nos podamos proponer en Cristo Jesús conformar nuestras vidas con los preceptos, con los mandamientos del Señor. Ahora, para ir respondiendo a esto, la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 4. Porque Jesús, las señales o los sucesos, los acontecimientos que iban a suceder antes, que precederían antes de su venida. Mira, el apóstol Pablo, que tenía en claro el regreso, la venida del Señor Jesucristo, le manda una carta a sus hermanos, a la iglesia tesalonicenses de Tesalónica. Antes que esta carta dice en otra parte de las escrituras, creo que en la misma carta a la iglesia de Tesalónica, que la de enviar a las otras partes, donde también debían de leer estas palabras. No solamente que con este escrito que le enviaba, sino que fuera repartida a las demás iglesias. Entonces, el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, 3, 4, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El apóstol Pablo nos exhorta a sus hermanos que no se dejen mover como fácilmente vuestro modo de pensar. O sea, no se llenen de angustia, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía, pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios. Qué interesante que el apóstol Pablo en su época ya conocía y ya sabía que iban a suceder antes de la aparición, de la parucía, de la aparición del Señor Jesucristo por segunda vez del siglo, del fin del mundo. Y entonces él exhorta a sus hermanos, vengan, queridos, amados, no se turbe espíritu ni por palabra, ni por carta como si fueran otra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. Nosotros anunciamos, viene pronto, pero también tenemos con claridad y con seguridad de que trazamos la palabra, anunciar los acontecimientos que precederán a la venida del Señor Jesucristo. Que aún como allí en Mateo 24 dice, que nadie sabe el día y la hora. Solamente esa potestad le fue y le es otorgada al Padre. Y aún cuando al cielo le dice a sus discípulos, a vosotros no os toca saber los tiempos y las sazones, pero recibiré, interesante, pero sí el Señor contestó a la necesidad, a la pregunta de sus discípulos. ¿Qué señales? Y el pueblo de Dios del tiempo del fin, que es un pueblo profético,
verá las señales, tal cual como ocurrió de Jerusalén. Porque el mismo Jesús allí en Mateo 24 le dice a sus discípulos, hablando de la destrucción de Jerusalén, cuando veáis que profetizó el profeta Daniel sobre Jerusalén, ya sabéis que ha llegado el día. O sea, a esas señales. Y ciertamente los discípulos del Señor estuvieron atentos a esa señal que fue cuando fue sitiada Jerusalén, entendieron que ciertamente iba a venir la destrucción para Jerusalén. Asimismo, hay señales que nos el pronto regreso de la venida de nuestro Señor Jesucristo y del fin del mundo. Así que debemos de estar nosotros atentos a esas señales que el Señor no dejó en duda ni en incertidumbre a sus discípulos. Él contestó a esa pregunta y aún cuándo ocurrirán estas cosas y qué señales habrán de su venida. Así que continuamos. Aquí 2, 3, 4, donde nos dice que no se turben con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque sin que antes venga ¿qué? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y mira, quiero respondiendo a esa pregunta. ¿Qué eventos, qué señales, qué acontecimientos ocurre el fin? Pues aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que se manifestará el hijo de perdición, el hombre de pecado, y que vendrá la apostasía. Mire lo que nos dice esta palabra inspirada. Y antes de que venga la apostasía, ¿qué ocurrirá? Y esto, hermano Víctor, amigos, oyentes que escuchan este mensaje, y vamos a darle honor al nombre de este canal, el último llamado profético. Esta cita nos va a ubicar en el tiempo actual, en el tiempo en que estamos viendo cuenta en que es el último llamado. Es el último llamado que el Señor está haciendo a sus hijos, no como iglesia solamente, específicamente una denominación, sino como de Cristo. Y aún es el último llamado que le está haciendo al mundo. Que le está haciendo Dios, ese creador, a esta raza que los formó aún del vientre y mire cómo dice esta cita. Estos son los eventos, los acontecimientos. Dice, antes que ocurran esos acontecimientos que estuvimos mencionando por allí, especialmente la obra del apostasía. Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica que el Señor no vendría hasta que se manifestara ¿qué? El hombre de pecado. El hijo de apostasía. Y entonces, antes de la apostasía, vendrá o hay un acontecimiento. Porque aquí mira los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. Daniel, y definidos con respecto a una pregunta, Daniel, para que los amigos televidentes y los hermanos que van a ver, ya nosotros sabemos quién es el hombre de pecado. Ya hemos predicado de eso. Ahora, la pregunta que te quiero hacer, ¿dónde se debería originar esa apostasía? ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta
de esa apostasía? Víctor, gracias por su pregunta. Y en breve, en, en unas diapositivas siguientes, permítame presentarla ahí. Vamos a responder a esa pregunta. Ahí está, en el desarrollo del estudio. Dice de la siguiente manera. Vamos a armar el estudio hasta aquí. Dijo Jesús que no vendría, o aún el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús y el fin del mundo, el fin de los tiempos, no vendrían sin antes manifestarse el hijo de la perdición, sin antes manifestarse la gran apostasía, o la apostasía como se menciona allí en el libro de Tesalonicenses, que invitaba al apóstol Pablo a que no se turbaran sus hermanos, porque dice aquí en rojo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora dice en esta cita, antes de que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. ¿Y cuál es esa confusión? ¿Cuál es esa Babilonia que va a suceder? ¿Cuál es esa fe confusa que se va a ver vista, que se va a ver enfrascada? La fe. Pues no habrán conceptos claros, ahí mismo responde, no habrán conceptos claros y definidos con respecto al qué, al misterio de la divinidad. Y una verdad tras otra se irá corrompiendo. O sea que antes de que ocurra la apostasía, esto es lo que sucederá y acontecerá en el mundo. Y especialmente en el mundo cristiano y aún en la iglesia remanente, de que no tendrán o no habrán conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Y ahora vamos a desmenuzar esta cita con lo siguiente. Y es que esto está en la Biblia tajantemente señalado. En 1 Juan 2, 17 nos dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ese hijo de la perdición, o ese hombre de pecado, es este mismo aquí que conocemos como el anticristo, como lo mencionó el hermano Víctor, que aquí en el canal ya se ha mencionado, se ha estudiado, que sabemos y conocemos que ese hijo de la perdición o ese anticristo tiene que salir y sale, y es mencionado allí como el papado. Ahora dice, ¿oíste que el anticristo viene? Si ahora han surgido ¿qué? Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Imagínense, esto lo escribió Juan a su época, pero pareciera que esto no lo hubiera escrito solamente para su época, sino aún para nuestro tiempo. Juan escribió más para nuestro tiempo que ni siquiera para su época, porque nos dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y ahora les pregunto, ¿no hemos alcanzado nosotros el último tiempo? Y sabemos y hemos oído que el anticristo viene. Y ahora nos dice, ¿y han surgido qué? Muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Y qué es el anticristo? La palabra, ahí mismo, la palabra de Dios en 1 Juan 2, 22 al 23 nos dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Qué interesante que el anticristo es aquel mentiroso que niega que Jesucristo o que Jesús es el Cristo. ¿Y qué es el Cristo? El Cristo de Juan, en uno de sus últimos
capítulos, dice que todas estas cosas él narra. Juan 22, 30 dice específicamente, narra que todas estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo de Dios. Qué interesante. Y aquí Juan lo relaciona que todo aquel que miente y niega que Jesús es literal de Dios, este es el anticristo. Y el mismo Juan nos señaló en versículos, en la primera carta del capítulo 2, versículo 18, nos dice que sabemos y conocemos que viene el anticristo, o sea, que viene aquel que niega que Jesús, hijo de Dios. Pero dice también que han surgido muchos anticristos y que por eso conocemos que es el último tiempo. Y que interesante, nos señala que antes de los acontecimientos de la gran apostasía habrá una gran confusión. ¿Y a cuál fue? Que no habrán conceptos claros y definidos con respecto al misterio. Ahora, mira lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios. Voy a proyectar aquí nuevamente pantalla y mire, vamos a desmenuzar esta cita como lo. ¿Cuál es la obra de la apostasía? Y a responder a la pregunta del hermano Víctor. Y aún para que los que nos escuchan, vamos a empatar todo el estudio. Vamos a estudiar la obra de la apostasía. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo surgió la apostasía? ¿O qué es esa gran apostasía? Entonces, respondemos y nos hace otra pregunta, esta cita inspirada. ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. Y el apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo, ya está obrando el misterio de la iniquidad. Según 2 Tesalonicenses 2:7, que es en el mismo contexto en que venimos estudiando. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? En que las prácticas del paganismo, la iglesia las aceptó, la iglesia cristiana las aceptó, conformándose a esas prácticas para hacer más fácil, para que los paganos entraran al cristianismo. Y entonces, ¿qué sucedió? Esto fue el principio, el origen de la gran apostasía. Ahora, la gran apostasía consistió precisamente en que se quiso ¿qué? Suplir la autoridad de Dios con la de la iglesia. Cosas que Dios no había prohibido y acabó por prohibir lo que él había ordenado explícitamente. Qué interesante. Aquí estamos conociendo el origen y el comienzo de la gran apostasía, en que Roma empezó a ordenar cosas que Dios no había prohibido y acabó por prohibir lo que él había ordenado explícitamente. O sea que se interpuso la autoridad de la iglesia por la autoridad de Dios. Ahora, vamos viendo que aún el libro de Daniel, capítulo 7, nos señala aún esto acerca del hombre de pecado, del hijo de la perdición, acerca de este cuerno pequeño que se levantaría y que invalidaría aún la ley, que la cambiaría y que cambiaría aún sus tiempos. Y aquella palabra, aquella pluma inspirada que el Señor nos señaló con esta preciosa cita, ¿qué acontecería antes de la gran apostasía? Pues aquí nos contesta
cómo se iba a fomentar esa apostasía. Ahora dice, cuando la ley de Dios haya sido invalidada y la apostasía llegue a ser un pecado nacional, el Señor obrará en favor de su pueblo. Y es interesante que se menciona como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y según la ley, la definición, según la Biblia, la definición de pecado es quebrantar la ley. Primera de Juan 3:4. Y entonces, cuando la ley de Dios haya sido invalidada y la apostasía llegue a ser un pecado nacional, o sea, cuando se invalide la ley de Dios, se está pecando, por tal motivo se está apostatando, entonces el Señor obrará en favor de su pueblo. Ahora dice, ¿cuál será esa ley? ¿Cuándo caerá cuándo caerá o cuándo sucederá esa gran apostasía? Por ahora estamos en ese proceso. Estamos empezando a ver, podríamos decir, que estamos yendo hacia la gran apostasía. ¿Por qué? Porque dice, leyes que impongan la observancia del domingo como el día de reposo causarán ¿qué? Una apostasía nacional, un pecado nacional. Y aquí entraña acerca de la marca de la bestia y el sello o la señal de Dios. Ahora nos dice, respecto a los principios del republicanismo sobre los cuales se ha fundado el gobierno, los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada. Así que la apostasía, tanto nacional, la apostasía tiene que ver con invalidar la ley de Dios. Y esto se ve y ya se ha visto en el pasado, ya se vio y que aún repercute porque este cuerno pequeño, este hijo de perdición, este hombre de pecado, cambió la ley de Dios. Empezó a prohibir lo que Dios no había prohibido y, y como decía la cita, empezó a ordenar cosas que Dios no había prohibido. Y qué interesante que cuando la ley de Dios abierta y explícitamente, aunque ya lo hizo en el pasado, pero este suceso que aconteció en el pasado sucederá en el futuro y en el futuro no muy lejano, entonces se verá la gran apostasía. Será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces trazará la línea de marcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras las observancias del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de lealtad. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, reciben la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirán el sello de Dios. ¿Qué nos quiere decir aquí? De que hay un día específico, hay un día señalado para descansar y que este hijo de perdición, este anticristo que ha señalado en el pasado, ha cambiado la ley de Dios,
la ha transversado y ha señalado un día de descanso asignado por él. Y recordemos que este hombre de pecado recibió fue el poder de Satanás, según Apocalipsis 13, recibió autoridad del dragón. Y el dragón es aquella serpiente antigua, llama a un diablo. Y el diablo quiere imitar todo lo de Dios. Por eso dice allí, en 2 de Tesalonicense, hablando del hijo de perdición, dice que se sienta el hijo de perdición, se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios y quiere ser objeto de culto. Y así como Dios ha dejado desde el principio de la creación un día de reposo, un día de descanso, este día de descanso lo señala como creador, como único Dios. Ante de Dios es que el hombre mismo pueda crear. Y aún ante el mismo hombre, porque así Satanás quiso sentarse, quiso usurpar el puesto de Dios allá en el cielo, así también le indujo al hombre a el trono de Dios. Y conocemos el suceso que le aconteció allí a Eva cuando la serpiente que con que Dios ha dicho no comeréis del fruto, específicamente allí en Génesis 5 y 6 nos dice que Satanás indujo a la mujer a comer del fruto, todo con el propósito de que Dios, o ser igual a Dios, porque le dijo Satanás a la mujer, porque sabe Dios que el día en que ustedes coman van a llegar a ser igual a él. Y esa idea que Satanás tomó en el cielo, se la vendió al hombre y el hombre siempre ha querido usurpar aún en este hijo de pecado, en este hijo de perdición, en este anticristo, quiere tomar y ciertamente se ha atribuido eh, eh, nombres o tributos que solamente le pertenecen al creador del universo. Ahora, va diciendo y algo inspirado para desmenuzar bien esta cita iniciado, qué acontecimientos ocurrirán antes de la gran apostasía. ¿Y qué es la gran apostasía? Estamos desmenuzando. Ahora dice, también acá, el comienzo de la gran apostasía consistió precisamente en que se quiso suplir la autoridad de Dios. Ahora, uno de los efectos más deplorables de la apostasía original fue la pérdida de la facultad del dominio propio por parte del hombre. Estas son las consecuencias que deja la apostasía. Uno de los efectos más deplorables de la apostasía es la pérdida de la facultad del dominio propio por parte del hombre. Solo en la medida en que se recupera esta facultad puede haber verdadero ¿qué? Progreso. Qué interesante. Cuando el hombre cae en apostasía, pierde el dominio propio. Y mire, ¿a qué? A que piense por sí mismo, a que investigue por sí mismo. Mire lo que nos dice esta palabra inspirada. La romana reservó el clero el derecho de interpretar las santas escrituras y su pretexto de que solo los explicar la palabra de Dios priva de ellas al pueblo, aún cuando la reforma hizo las escrituras accesibles a todos. Este mismo principio es el que hoy impide a miles y miles en las iglesias protestantes que las estudien por sí mismos. Pierden el qué? El dominio propio, porque Dios ha dejado
las Santas Escrituras para que todos la leamos, para que todos conozcamos la verdad. Y no, el Señor no reservó solamente a unos pocos, para que interpretaran, para que la leyeran, para que las dieran a conocer. Dice que la iglesia romana reservó a los sacerdotes, a los obispos, para interpretar las escrituras, con el pretexto de que solo ellos podían ser competentes para explicar la palabra. Al principio, ¿lo están siguiendo quién? Las iglesias protestantes, las iglesias reformadas, aunque la reforma es posible traduciendo las escrituras, ese mismo principio de la iglesia romana lo están siguiendo las iglesias protestantes, que el pueblo estudie las escrituras por sí mismos. Ahora mire cómo continúa diciendo, se les enseña, vamos a partir del colorcito azul, dice, se les enseña a aceptar sus doctrinas tal cual las interpreta la iglesia. Y hay millares de personas que no admiten nada por evidente que sean su revelación en las Sagradas Escrituras, si resulta en oposición con su credo o con las enseñanzas adoptadas por sus respectivas iglesias. Qué interesante. Aquí nos está diciendo que aunque la iglesia protestante, la iglesia reformada, hizo accesible a todas las escrituras, empezó a optar por el principio de la iglesia romana, que solamente los eclesiásticos pueden y son competentes para explicar la palabra de Dios. Y está privando de ellas al pueblo. ¿Por qué? Porque se les enseña a aceptar sus doctrinas tal cual como como las interpreta la iglesia. Y es por eso que hoy en día, hermano Víctor, y aquí vamos respondiendo a la pregunta, y es por eso que hoy en día hay millares de personas que no emiten nada, por evidente que sea su revelación en las Sagradas Escrituras, si ella resulta con las doctrinas, con las enseñanzas que interpreta la iglesia. Aunque tú te la presentes con una obra de Dios, como nos señalaba la cita al principio, que debemos de estudiar por nosotros mismos las escrituras, la Biblia, y conocer aún las señales que el Señor dejó, que ya nos demarcan los acontecimientos finales y aún nos enseñan cosas grandes y ocultas. Esto no lo quiere, no quiere que esto no, sí, que esto lo hagan sus miembros. ¿Por qué? Porque sus miembros, si son consagrados, dedicados a estudiar las escrituras, se van a dar cuenta que hay muchos credos, muchas doctrinas de las cuales, como en antaño la iglesia romana privaba al pueblo de las escrituras, cuando el pueblo abría las escrituras, se daba cuenta de los engaños. Asimismo, la iglesia protestante, la iglesia reformada, no quiere que el pueblo estudie. Y si el pueblo estudia, el pueblo se da cuenta de los errores, de las mentiras, de los engaños. Ahí es donde viene ¿qué? La oposición. Ahí es donde viene la persecución. Y después viene que vacía. ¿Por qué? Porque la iglesia empieza a prohibir lo que Dios nunca prohibió y empieza a violar la libertad de conciencia de cada persona, porque porque dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Y entonces al estudiar las escrituras se conoce la verdad. Entonces, por ende, nos lleva a ir en contra de los credos, de las doctrinas que hay en SD. Ahí es tal cual como fue Roma en el pasado, vienen estas iglesias protestantes y os persiguen. Porque como no se ajustan sus credos a esos concilios generales, entonces, tal cual como sucedió con Roma, la persecución, y eso para el Señor es una abominación, y eso es la apostasía porque se violenta de conciencia, la libertad que aún el mismo Dios le otorgó al hombre para que decidiera, para que eligiera. Y toma la prerrogativa aún de Dios, y aún como lo dijo Jesús por allí en Mateo, creo que 16, el capítulo, dice que aún vendrán el tiempo cuando muchos os y pensarán que están rindiendo culto, que están rindiendo adoración al o que me están rindiendo adoración. Qué interesante. Y este dio en el pasado con la iglesia romana, que fue el principio de la apostasía. Es el principio con que muy pronto, y ya ciertamente lo estamos las iglesias. Y hay algo interesante, porque allí la cita nos decía algo bien especial, y nos dice que antes de los acontecimientos finales de la obra de la apostasía habrá una gran confusión de la fe. No habrán conceptos claros y definidos con respecto a qué, al misterio de la divinidad. Y ahora vamos al misterio de la divinidad. Según el diccionario de la lengua española, divinidad, naturaleza divina y esencia del ser Dios, o también traducido por deidad. ¿Qué significa deidad? Ser divino o esencia divina. Y es que aquí, hermano Víctor, hay algo bien interesante. ¿Por qué? Porque no hay conceptos claros y definidos con respecto a la esencia, a la naturaleza divina, a lo que es el ser divino, a lo que es la esencia divina. Y dice, para ir armando el rompecabezas del estudio, antes del tiempo del fin o antes de que el Señor Jesús aparezca, hijo de perdición. Ahora, y el hijo de perdición es la gran apostasía, la obra de la apostasía. Ahora la cita nos dice que antes de esa apostasía dice que no habrán conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la deidad, del ser, de quién es Dios, de la divinidad. No hay conceptos claros en las iglesias. Hay otras teorías, hay otros conceptos. Y es por eso que estamos viviendo en ese presente. Estamos viviendo estos movimientos finales de la obra de la apostasía, que es que abiertamente se invalide la ley de Dios y se promulgue un día de reposo en oposición al día verdadero de Dios. Ahí será la apostasía del tiempo final. Pero antes de que esto ocurra, está sucediendo esto. No hay conceptos claros y definidos con respecto a quién es Dios. Y mire, en este tiempo, esta lucha viene desde el pasado, porque hay muchos que no tienen el concepto claro de quién es Dios. Tanto así que el apóstol Pablo, hablando allí a los atenienses,
Qué interesante que allí adoraban a muchos dioses, tanto así que tenían tantos altares, y dice que por allí, en medio de estos, inscripción donde decía al Dios no conocido. Había un altar para ese, y viene el apóstol Pablo y dice, a ese es el que yo predico, a ese es el que yo ando. Y entonces él le dice allí a estos atenienses, diciendo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que el arte sea semejante a oro o a plata o a piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Qué interesante, venga, ustedes fabrican, hacen este tipo, tallan este tipo de imágenes, y eso no es Dios, es de Dios. Y no debemos pensar que la divinidad, que el Dios, el ser es semejante a oro o a plata o a piedra o escultura de arte o de imaginación de hombre. Y mire Jeremías 9:13. Jeremías 9:13 y 14. No, el pueblo de Israel, el pueblo que se supone que conocía y tenía el Shema Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor Jehová uno es. Conocía, se supone que conocía. Y lastimosamente, este pueblo, tras otros dioses que se habían formado aún en el corazón. Mire cómo lo manifiesta Jeremías 9:13. Porque dejaron mi ley. Y le recomiendo Jeremías 9, que puedan meditar en él. Porque aquí Jeremías está exclamando, aún con lágrimas, porque el pueblo se había apartado de su Dios. Y entonces el Señor le responde y contesta, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón. ¿Y en pos de qué? De los baales, de deidades, según les enseñaron sus padres. Qué interesante que se va a repetir la historia, que así como van a invalidar para este tiempo la ley, tal cual como aquí el Señor en Jeremías 9:13 dice que dejaron mi ley, el mundo va a dejar la ley, el cristianismo especial convertir en un pueblo apóstata que no ha conocido a su Dios, y lástima al pueblo que el Señor le otorgó sus oráculos para este tiempo, que ha ido tras la imaginación de los Baales, se ha ido en pos de otros dioses. Y qué interesante, estuve investigando acerca de los Baales, y específicamente, si ustedes quieren consultar, específicamente era adorado por los fenicios, y los fenicios adoraban deidades, y específicamente a tres de sus dioses, que era Baal, Artastes, y qué interesante, siempre los pueblos paganos adoraban prácticamente a Trinidad, a ese tipo de deidades. Siempre era a multitud de dioses, porque tenían dioses que adoraban para el sol, para la lluvia, para la fertilidad, para ellos tenían su Dios. Qué interesante. Así que el pueblo se fue tras la imaginación
de su cuerpo de Baales, o sea, de muchos dioses, y se olvidaron de su Señor, de su único Dios verdadero. Qué interesante. Olvidaron la Shema, Señor Jehová, el Señor uno es. Y se fueron en pos de la imaginación de su corazón. Y lastimos también, como lo dice en la siguiente cita, y esto nos entraña, hermano Víctor, ¿ya? Con la ley de Dios. Esto tiene que ver mucho con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque específicamente en Éxodo 20, del 1 al 6, el Señor se presenta: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Allí nosotros encontramos los mandamientos. Él dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y qué interesante que tanto el apóstol Pablo está exhortando a los atenienses que no se hagan, ni siquiera se imaginen acerca de la semejanza de Dios. Y aquí el Señor, a través de los mandamientos, del segundo mandamiento, le dice a su pueblo: no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. No, no te inclines a ellas. No la honres, no la adores. Pero lastimosamente el pueblo aún se fue tras la imaginación de su corazón, apostató, se fue tras otros baales, adoró aún la naturaleza en vez de adorar a su creador, y creó en su mente, en su corazón, otros dioses, otros baales. Y asimismo estamos, lastimosamente, para este tiempo presente. El mundo cristiano ha ido tras otros baales, tras otros señores. Han despojado, no han conocido al verdadero Dios, o no hemos conocido al verdadero Dios. Tanto así que los falsos conceptos en cuanto a Dios son idolatría. ¿Somos adoradores de Jehová o de Baal? ¿Del Dios viviente o de los ídolos? Quizás no hayan santuarios externos visibles, quizás no hayan imágenes para que se posen en ellos los ojos. Sin embargo, podemos estar practicando la idolatría. ¿Y de qué forma? ¿De qué manera? Es tan fácil hacer un ídolo de las ideas comentadas o de los objetos, como dar forma a dioses de madera o de piedra. Miles tienen un falso concepto de Dios y de sus atributos. Están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como lo hicieron los servidores de Baal. Qué interesante que nos dice aquí la cita, que es tan fácil hacer un ídolo de las ideas comentadas, de los objetos, como dar forma a un Dios de madera o de piedra. Así como el pueblo de Israel, que conocía el conocimiento pleno de quién era Dios, pero aún en su imaginación, tanto así que allí en el monte aún conocemos la historia de que hizo un becerro, un ídolo de oro. Y así del pueblo de Israel se hacían dioses, se iban tras otros bailes. Asimismo hoy se han fomentado ideas, se han vuelto idólatras que van en contra de las escrituras. Que no hay cosa de quién es Dios y de aún
de sus atributos. Y nos continúa diciendo, ahora vamos a volver para ir empatando lo que hemos venido estudiando. Dice, ¿cómo podemos saber que conocemos a Dios? Primero, pues dice, si obedecemos sus mandamientos, si alguno dice, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, miente y no dice la verdad. Qué interesante, porque ¿cómo nosotros podemos saber que conocemos a Dios? Dice, si obedecemos sus mandamientos. Y todo el libro de Juan nos habla de los dos principios de la ley de Dios, que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Allí está nosotros aún el mandamiento que concierne al principio de amar a Dios. Tenemos otros dioses, no tenemos un concepto claro de quién es, pues no estamos conociendo a Dios y por ende no estamos guardando, pero no estamos guardando, no estamos obedeciendo a sus mandamientos. Y esto tiene que ver profético con el último llamado de la misericordia que el Señor hace a esta tierra, a esta humanidad. Y esto tiene que ver en Apocalipsis 14, 6 al 7, donde nos señala a un ángel que anda por en medio del cielo y que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cómo yo voy a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, si no sé quién es, si no tengo un concepto claro acerca de quién es Él? Si yo me he hecho una imaginación, una invención, un concepto errado, una idea aumentada acerca de Dios, y esto directamente va para el cristianismo en general. Si Dios es una Trinidad, si Dios es un unitarismo, no hay un concepto claro con respecto al misterio de la divinidad. Por eso dice que antes de la gran apostasía, antes de que el hijo de perdición, va a haber una gran confusión, y eso es lo que estamos viviendo, y especialmente para el pueblo del Señor. No estamos conociendo quién estamos adorando. Si no hay un concepto claro conforme a las escrituras, a quién estamos adorando. Y aguarda un dato bien interesante acerca de Apocalipsis 14. 14 del 6 señala el mensaje de los tres ángeles, que el último mensaje del tercer ángel tiene que ver con adoración. Pero el último mensaje de esos tres ángeles que van a la par, si yo no tengo la experiencia del primer ángel, yo no voy a entender el mensaje del tercer ángel. Porque él dice que si alguno adora a la bestia o a su imagen o a su marca, él recibirá la ira de Dios. El tercer mensaje de estos tres ángeles tienen que ver con adoración. Y el primer ángel nos invita a adorar que hizo el cielo, la tierra y el mar. Así que esto tiene que ver, estos últimos que están pasando en este preciso momento, estamos viviendo antes de que venga la apostasía. Esto es
lo que está sucediendo, amado, y nos está invitando a conocer al verdadero Dios, a que conozcamos, a que tengamos definiciones claras de quién es el misterio de la divinidad, para que adoremos a aquel que hizo el cielo, el mar, la tierra y todas las fuentes de las aguas. Algo, Daniel, Para otros dioses ajenos. te interrumpo un poquito por respecto a la confusión que hay. Eh, Lamentablemente tenemos que hablar eso porque hay que hablarlo claro para que no haya confusión y nosotros dejar confusión acá. Hay cuatro mensajes. Está el mensaje de los tres ángeles y al final del tiempo va a llegar el mensaje del tercer ángel y después viene combinado con el cuarto ángel. Pero nosotros no vamos a poder entender el mensaje del cuarto ángel si no entendemos el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Voy a ir un poco para que ustedes entiendan hacia dónde Daniel lo quiere llevar. Dentro de nuestra iglesia, ha entrado una apostasía silenciosa. Él no lo quiere decir, pero yo lo voy a decir. Ha entrado una apostasía silenciosa. Y es que el concepto de deidad y el concepto de Trinidad lo han ligado. Voy a ser claro porque él no lo quiere decir, yo lo voy a decir. Dentro de nuestra iglesia hay una división. Nosotros, voy a decirlo claro, tanto como Daniel, como este servidor, creemos en el Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo porque es el mensaje final donde nosotros vamos a tener que ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué ha pasado con el Espíritu Santo? Lo han mal interpretado dentro de la iglesia y lo han puesto no como una deidad, sino como una trinidad. Lo han puesto como una separación entre Cristo, el Padre y Él. Y el Espíritu Santo sale de Dios. Jesucristo también sale de Dios. Es decir, tanto como Jesucristo y tanto como el Espíritu Santo solamente quieren una sola cosa, que usted y yo glorifiquemos al Padre. ¿Perfecto? ¿Está bien ahí? Amén, amén. Amén, así es, hermano Víctor, gracias por su aclaración, por su aporte, porque tal cual es así, eso es lo que estamos viviendo. Está viviendo la iglesia del tiempo del fin, la cual el Señor le ha dado estos oráculos al pueblo de Israel, su ley, sus mandamientos, y que lastimosamente, tenemos que decirlo, ha ido tras dioses ajenos. Ha ideado ideas de las cuales van en contra del escrito está, de la palabra de Dios, y que los tienen por santo y señor, por doctrinas, por pilares supuestamente de la fe de Jesús, que no tienen nada que ver con el escrito está. Y por eso cita en cuestión. Antes de que ocurran los acontecimientos finales de la hora de la apostasía, habrá una gran confusión en lo que antes. Y esto, queridos amigos, queridos hermanos, estos conceptos claros y definidos son los que nos llevarán a que se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, para que se manifiesten los anticristos, el espíritu de Satanás, el espíritu del anticristo. Le gusta llevarlo todo a la fuerza, llevarlo todo a la guerra. Se opondrá a aquellos que no acepten sus credos, que no acepten sus doctrinas, tal cual como lo hizo la iglesia romana en el pasado. Porque como no se aceptaron sus credos y porque ellos tenían
y levantaba aún de entre el pueblo, que los conocemos como Juan Hus, Lutero, todos estos siervos del Señor, que el Señor los levantó por medio de su Santo Espíritu con poder y gloria. Asimismo, para este tiempo el Señor está levantando a sus siervos para llevar a cabo el último llamado de misericordia, el último llamado, no solamente para su iglesia, sino para que demos a conocer quién es Dios, para que el mundo pueda conocer. El Señor Jesús mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio, y esto tiene que ver con el Evangelio eterno, que el mundo conozca, porque en Dios, nos dice el apóstol Pablo, sin esperanza, sin conocimiento. Y lastimosamente la iglesia, el pueblo de Dios que debía declarar cómo es Dios, manifestar su carácter, tampoco tiene el conocimiento claro, porque se ha ido tras falsos dioses, tras dioses ajenos, tras deidades que han, como lo dijo, han cambiado aún, han transgiversado esta palabra, deidad por Trinidad, la cual aún en el concepto, en el diccionario de la Real Academia, no tiene nada que ver con que si son 3 o son 4 o son 5, no, está hablando del ser, de la naturaleza, del ser divino. Y qué interesante, si no hay un concepto claro acerca, por ende, no habrá un concepto claro aún acerca de quién es su Hijo, de quién es Jesucristo. Por eso esto, aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el anticristo. Y mire, lo que, para ir finalizando con algunos aportes más y algunas citas del estudio. Estamos en cuestión, ¿qué ocurrirá antes del tiempo del fin? Lo estamos viendo y lo estamos viviendo, y estamos en ese tiempo, hermano Víctor y amigos oyentes. Que la pluma inspirada dijo y atestiguó, y esto es un mensaje de verdad presente para este tiempo, aunque muchos quieran decir que no, pero así como es un mensaje de verdad presente acerca hablar del estado de los muertos, porque allí en el capítulo 33, acerca de los engaños de Satanás, se menciona acerca de el estado de los muertos, de que aún para este tiempo muchos que no tienen el conocimiento acerca de dónde están los muertos, cómo están los muertos, qué es la muerte, pues también hay otro error peligroso, es el de la doctrina en que niegan la divinidad de Cristo. ¿Y que encierra la doctrina que niega la divinidad de Cristo? Aseveran que Él no existió antes de su venida a este mundo. Esta teoría encuentra aceptación entre muchos que profesan creer en la Biblia y, sin embargo, contradicen las declaraciones más positivas que nuestro Salvador anunció respecto a sus relaciones con el Padre, a su divino carácter y a su preexistencia. Esta teoría no puede ser sostenida sino violentando el sentido de las Sagradas Escrituras del modo más incalificable. No solo rebaja nuestro concepto de la obra de redención, sino que también socava la fe en la Biblia como revelación de Dios. Al par que esto hace tanto más peligrosa dicha teoría, la hace más difícil de combatir. Y oiga, si los hombres rechazan el testimonio que dan las escrituras inspiradas acerca de la divinidad de Cristo, inútil, óigalo bien, inútil es querer argumentar con ellos al respecto, pues ningún argumento, por convincente que fuese, podría hacer mella en ellos.
Qué interesante que muchos, directa o indirectamente, están negando la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque están negando la relación de Él con su Padre, su divino carácter y su preexistencia. Y aún enseña esto acerca de la divinidad, de la relación del Padre con su Hijo Jesucristo, se cumple lo que está diciendo, aunque ellos pueden aceptar las escrituras, pero no las aceptan completamente en su literalidad. Socavan la fe de las escrituras como revelación de Dios. Y por más, dice aquí, por más que tú la presentes, es inútil querer argumentar con ellos al respecto. Ningún argumento, por convincente que fuese, podría hacer mella en ellos. Y esto hace que sea más peligrosa dicha teoría, dicha doctrina, y la hace también más difícil de combatir. Qué interesante. Y esto la hace más difícil de combatir, pero es para aquellos, aún para aquellos que quizás han perdido el dominio propio, que han permitido sus pastores, sus eclesiásticos, sea quien les trace la palabra, sea quien a través de iglesias los gobierne, los dominen y no tengan la facultad por sí mismo escudriñar y estudiar las escrituras. Solamente ellas, aún en temas proféticos, nos señalan los acontecimientos que estamos, tal como lo anunció el apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 2, versículo 18, el versículo que el anticristo viene y ya han salido muchos anticristos. Y esos anticristos han negado que Jesús es el Cristo, es el Hijo literal del Dios viviente. No es un hijo por creación, como lo son los adopción, como llega a ser el pecador arrepentido, ni es un hijo como lo somos nosotros o como lo fueron nuestros padres, Adán, aún también por creación. Es un hijo literalmente engendrado desde el seno de su padre. Cierra muchas otras cosas de las cuales especialmente nos señalan su divino carácter, y aún si no conocemos y no aceptamos a Cristo como el unigénito Hijo de Dios, estamos negando, ¿qué Juan? Estamos negando al Padre, no estamos conociendo a Dios. Si negamos la divinidad, la relación con su Padre antes de que viniera a encarnarse y aún antes, como dice Miqueas 5:2, estamos negando al Padre, estamos negando a Dios. Y es así como literalmente, hermano Víctor y amigos oyentes, se cumple como lo proyectamos al principio y nos preguntamos, antes del tiempo del fin, ¿qué sucederá? ¿Qué ocurrirá? Aunque sucedan guerras, rumores de guerras, aunque hayan terremotos, aunque hayan tempestades, huracanes, aunque el sol caliente, hayan inundaciones y se vean cosas desastrosas en este mundo, el Señor no vendrá hasta que no se manifieste la apostasía. Y antes de que se manifieste la apostasía, antes de que se manifiesten esos falsos cristos y aún
de que haya cada día más censura y se prohíban aún las escrituras para que el pueblo las tenga. Antes de todo eso, antes de que todo eso acontezca, dice allí que no habrán conceptos claros y definidos con respecto a la divinidad. Y eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que está sucediendo, ese es el presente, ese es el ahora. En ese tiempo estamos. Y ciertamente la iglesia, el pueblo de Dios, se ha de preparar, ha de conocer quién es su Dios, quién es el Dios al cual, porque ciertamente la apostasía vendrá. Y si no tenemos claro los conceptos, quién es Dios, vendrá y nos arropará aún con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas, y nosotros a todo le diremos, directa o indirectamente. Así que este es el mensaje que el Señor me a ustedes. Estos son los eventos del tiempo del fin. Y es el último llamado profético al cual el Señor está haciendo ahora. Que lo conozcamos. ¿En qué ha de alabarse? En conocerme y entenderme que yo soy Dios, Señor, en su palabra. Que el Señor nos bendiga y que cada día podamos conocerlo, no solamente de un conocimiento teórico, personal, porque teniendo un concepto claro acerca de quién es Dios, nuestra vida cambiará y de la manera en que Él nos amó, dando un unigénito a su Hijo literal, de esa misma manera, comprendiendo su amor, nosotros vamos a amar, vamos a responder. Y allí el principio del amor que todo lo da, que todo lo sufre, todo lo soporta. Y aunque vengan tribulaciones, aunque vengan angustias, nada del principio del amor de Dios. Porque de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que más tenga vida eterna. Nuestro Padre Celestial desea que tú y yo tengamos vida eterna, que gocemos de vida eterna en su Hijo. Dios les bendiga rica y poderosamente. Gracias, hermano Víctor, por la invitación. Muchísimas gracias, Daniel. Así que muy bien explicado este tema, no tenemos que sacar ninguna conclusión, así que vamos humildemente, donde quiera que te encuentres, vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias por este tema, Señor. Ayuda a que cada persona que lo vea pueda ser edificado, Señor, que puedan conocerte. Amado Dios, cuánta confusión hay en este mundo. Aún dentro de nuestra iglesia, Señor, cuánta confusión. Y cuando presentamos los temas, como tenemos que presentarlo con la Biblia y libro de profecía, los mismos dirigentes de iglesia a veces nos aborrecen. Nos llaman disidentes, nos llaman fanáticos y nos llaman de un sinnúmero de cosas. Pedimos por esa persona, porque son nuestros hermanos y queremos, Señor, que ellos puedan conocer. Bendice a Daniel, bendice su ministerio y bendice a su familia, Señor. Bendíceme a mí y bendice este canal, Señor, para que siga creciendo y que más personas puedan escuchar verdad presente. Perdona nuestros pecados, Señor, y quédate con nosotros. Y bendice, Señor, a cada oyente. Y bendice a cada persona que está suscrito en este canal. Y bendice a los suscriptores también del canal, Señor, del hermano Daniel. Te lo rogamos y lo pedimos, Señor, humildemente, en el dulce nombre de nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Daniel. Esperemos que acepte también después otra invitación. Así que
Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Daniel. Adiós. Gracias. A cada persona que están ahí, que van a escuchar este video, Gloria a Dios. vayan al canal de Daniel. Ya lo dejamos. Usted vaya y suscríbase al canal y sea parte también de La Verdad Presente. Suscríbase a este canal y sea parte de La Verdad Presente. Como siempre te digo, recibe un abrazo de tu querido amigo y hermano Víctor Ventura y hasta una nueva entrega. Chao. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético,